Bienvenidos nuevamente a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz y continuaré compartiéndoles el tema acerca de las maldiciones generacionales. Hago este estudio siempre por la razón de que es una doctrina que está golpeando fuertemente a la iglesia cristiana y hay muy pocos atalayas hoy en día denunciando esta herejía. Además podría decir que un 90-95% de las iglesias evangélicas en la actualidad creen y practican esta doctrina. Y al haber que escasez de atalaya que denuncien esta herejía, más bien hay una abundancia grande de maestros que profesan esta doctrina. Entonces me he tomado la molestia de estudiar este tema, investigarlo, como el escritor de Lucas le escribió a Teófilo. Entonces me he tomado la molestia de investigar a fondo, meses y años, esta doctrina, y gracias a Dios consiguió la información. Entonces, ya hemos visto, bueno, hoy es el tema capítulo número 5, acerca del estudio sistemático de las maldiciones generacionales, capítulo número 6. Si este estudio te es de mucha utilidad, te invito a que te suscribas al canal para los próximos temas, ya sea de esta misma lección o los próximos que hablaré de otras lecciones, los puedas tener y escucharlo. Cualquier sugerencia, pregunta o duda, me la deja en la cajita de comentarios y te lo agradecería, porque así yo sé que hay muchas personas escuchando y aprendiendo esto. Hoy vamos a hablar a cómo la nación de Israel se quitaba la maldad según Dios lo estipuló. Me comí la O aquí. Entonces hoy vamos a estudiar cómo la nación de Israel se quitaba la maldición. En el capítulo anterior estudiamos cómo los israelitas, se limpiaban del pecado. O sea, cómo cada vez que pecaban, sabemos que hoy en la actualidad vamos y confesamos nuestros pecados, nada más, porque el sacrificio ha sido Jesús. Pero en el antiguo pacto, cada israelita, ya veremos que si el sacerdote pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio, un becerro, donde él imponía su mano y lo degollaban. Si la nación pecaba, tenía que hacer un sacrificio también. Si un gobernante pecaba o una persona, y ahí aún diferentes pecados, se ofrecía un sacrificio por cada pecado. Imagínense ustedes lo tedioso que era vivir en la ley, porque digamos, si usted en la mañana pecaba, digamos, mentía, y yo ofrecía un sacrificio. Si en la tarde volvía a pecar, volvía a ofrecer otro sacrificio. Eso contaba mucho gasto económico, ya sea carnero, un palomo o la harina que se ofrecía para la expiación por los pecados, era un costo. Entonces, hoy vamos a ver cómo la nación de Israel se quitaba la maldad según Dios lo estipuló. Pero primero quiero recordemos algo. Recordemos que estos 4 textos que he mencionado del inicio es la base donde los maestros de las maldiciones generacionales fundan o fundamentan la doctrina de las maldiciones generacionales. Por ende, es importante recordar que quien visita la maldad es Dios. Y claramente los 4 textos dicen que Él visita la maldad de aquellos que le aborrecen, no de los que le llaman. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire que el texto no dice que Él visita la maldad de los padres que lo aborrecen sobre los hijos, nada más, no. Él dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto incluye que tanto el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, eran personas que totalmente aborrecían a Dios, razón por la cual Dios visitaba la maldad. Oh, más adelante, bueno, he mencionado también que la palabra visitar, aquí traducida en hebreo, es pacat, y pacat puede traducirse como visitar, castigar, examinar, supervisar, entre otros significados que más adelante voy a hablar con detalle. Entonces lo importante es entender que quien visita la maldad es Dios, y que Dios visita la maldad de aquellos que le aborrecen, no de usted que le ama. Si usted hoy está en Cristo Jesús y usted ama a Dios, por ende usted
Eso no cae o recae sobre usted, no. Eso cae sobre aquellas personas que aborrecen a Dios totalmente. Entonces, quedando claro esto, recordemos entonces, quien visita la maldad es Dios. Estos textos, yo pago a que alguien me muestre, en estos textos no se menciona la palabra maldad, perdón, no se menciona la palabra maldición, no dice que Dios por causa del pecado de mi padre me maldice a mí, ni mucho menos menciona a Satanás ni a sus demonios, a como los maestros engañados y falsos maestros enseñan acerca de las maldiciones generacionales. Por ende, lo claro y el entendido aquí es que quien visita la maldad es Dios. Entonces, vimos la diferencia entre lo que es pecado y maldad. Miramos la definición en español, miramos la definición en griego, en hebreo, y miramos que tanto en hebreo como griego, pecar es errar al blanco. Y la misma escritura dice que pecar es transgresión de la ley. O sea que si yo robo, yo miento, yo estoy transgrediendo la ley. También mencioné que hay diferentes niveles de transgredir la ley. Hay personas que pueden transgredir solo un mandamiento y guardar los otros. Aunque si no abandona ese pecado, por ende se va a condenar. Entonces, quedando claro que pecado es transgresión de la ley. Y quedamos claro también que maldad, que es en hebreo es la palabra anomia, en griego, perdón, en hebreo es la palabra avon y en griego es la palabra anomia. Entendiendo que anomia es vivir sin ley. Entonces la diferencia entre pecado y maldad es que el pecador en pecado se transgrede una ley. Y maldad se vive sin esa ley ya totalmente, se desecha. Entonces, pasemos a ver cómo la nación de Israel, pero bueno, en el capítulo anterior miramos de cómo la nación de Israel expiaba sus pecados, las personas. Hoy vamos a ver cómo la nación de Israel se quitaba la maldad. Dado que los 4 textos mencionados hablan de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación, así como Dios dejó parámetros en su palabra para que la nación hiciera como expiar su pecado cuando pecaran, también Dios mismo dejó parámetros para que la nación o el pueblo o la persona hiciera para quitar la maldad de su vida. Por ende, si Dios dejó parámetros de cómo quitar la maldad, ya sea personal, familiar o como nación, toda revelación que venga, ya sea Ana Méndez, Guillermo Maldonado o los grandes, esos hombres o mujeres que se autollaman apóstoles, profetas, es falsa, porque ya está establecido en la escritura cómo ser expiado de la maldad, cómo ser expiado del pecado. Por ende, todo sería algo lógico. Imagínense ustedes ahorita, la ley fue dada, por decirlo así, 2000 años antes de Cristo. Y ahorita han pasado 2000 años después, estaríamos hablando como 4000 años, no, tal vez no 2000 años, no 2000 años antes de Cristo, como 1500, algo así creo que son. Estaríamos hablando de una diferencia hasta el día de hoy, 31 de julio del 2021, estaríamos hablando como de 3500 años y pico, más o menos. Entonces sería lógico que después de 3500 años y pico, Dios viniera y trajera una revelación nueva de cómo ser libre de la maldad, cuando Dios mismo en su palabra, a través del profeta Moisés, dejó claro de cómo la nación de Israel podía ser libre de la maldad. Entonces, es algo totalmente ilógico y tonto. Si alguien viene y le dice, ok, recuerdo una de las frases que Jesús dijo, mira que nadie os engañe. Mira que nadie se engañe. Si alguien viene y le dice, bueno, Dios me ha dado un método de cómo ser libre de la maldad, de cómo... y te hablan de maldiciones generacionales, que como he mencionado y repito una y otra vez sin cansancio. Los textos no mencionan, los 4 textos no mencionan en ningún momento la palabra maldición, ni mucho menos maldición generacional. Y si existiese alguna maldición generacional, los textos son bien claros y precisos cuando dicen que quien visita la maldad es Dios, el Dios Jehová, el Dios que sacó a Israel, a la nación de Israel de Egipto. Queda claro. A menos que usted, cuando lea que dice los textos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, usted en su mente crea que el mismo Dios Jehová es Satanás o los demonios. Algo que yo sé que usted no va a aceptar jamás.
Por ende, ¿cómo limpiaba la nación de Israel? Sí, al saber nosotros cómo Dios dispuso o estipuló que la nación de Israel se librara de la maldad, entonces todo esa payasada o de disque revelación que han traído esos ministros, que es más, no, eso no es más que revelación de demonios, es falsa, porque ya en la escritura está establecido cómo la nación debía limpiarse de la maldad. Vamos a leer un texto en la escritura. Vamos a ver. En el libro de Hebreos, encontramos en el libro de Hebreos capítulo 9, dice, habla sobre cómo estaba configurada el templo, pero exactamente aquí, y dice así: y dispuesta a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios del culto. O sea, cuando se refiere que en la primera parte los sacerdotes continuamente entraban para cumplir los oficios del culto, era lo que leímos en el capítulo anterior, que era para cómo perdonar los pecados. Ya le dije que si usted pecaba en la mañana tenía que ofrecer un sacrificio, si usted pecaba en la tarde tenía que ofrecer otro sacrificio, de tal manera que usted tenía que vivir haciendo eso continuamente, incesantemente. Eso era algo tedioso. Por eso dice que continuamente, por todas las personas y por todo el pueblo, que llegaba continuamente a hacer esos sacrificios para que su pecado fuera expiado. Ok, en la segunda parte dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ok, en la primera parte era continuamente, todos los días, mañana y noche, ofreciendo sacrificio por los pecados personales de gobernantes, de sacerdotes y de la nación. Pero en la segunda parte, que dice la escritura, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba. Entonces, en esa segunda parte, donde solo una vez al año el sumo sacerdote entraba, es la que vamos a hablar hoy. Como Dios estipuló que la nación de Israel fuera limpiada de la maldad. Recuerden que en la primera parte, la escritura dice que ahí entraba, en la primera parte estaban los sacerdotes continuamente, ofrece sacrificio para que la nación de Israel fuera limpia de sus pecados. En la segunda, solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, en la segunda parte, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, es donde era como por decirlo así, la forma en que Dios estipuló cómo la nación debía ser limpia de la maldad. Y recordemos que el tema importante de las maldiciones generacionales es la palabra maldad, que es lo que Dios visita, aunque los maestros de las maldiciones generacionales enseñan de que son demonios y espíritu demoníaco. Algo que también hemos mostrado ya en que tanto Levítico 26 y Deuteronomio capítulo 28 muestran claramente de que quien trae maldición y bendición en esos capítulos es Dios, Jehová de los ejércitos, no un demonio. O sea, tantas las bendiciones que salen en Deuteronomio 28 y Levítico 26, que bendición y maldición es Dios quien las ejecuta, no ningún demonio, no ningún espíritu inmundo, no un ángel caído, ni Satanás. Que si Dios utiliza a un ángel, a un hombre, a un espíritu inmundo, y esa es decisión él para ejecutar su juicio. Pero si Dios le da permiso a un espíritu inmundo para que atormente, como en el caso de Saúl, a una persona, o sea, ¿cómo usted va a ir a reprender? Por ejemplo, supongamos que Saúl viviera en estos días y usted comienza a decir, y va adelante Saúl, comienza a decir: yo te reprendo, espíritu inmundo, que estás atormentando a mi rey Saúl. Usted no lo va a poder echar jamás, porque ese espíritu demoníaco ha sido enviado de parte o con autoridad y permiso de Dios para hacer tal acción. Entonces, debemos tener claramente eso. El capítulo anterior yo le mencioné que leyera, si podía, lo que era la expiación. Ok, Hebreo 9 dice, 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Okay. En la segunda parte, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Es en esa parte, el lugar santísimo, como leímos el texto, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Okay. Vamos a aprender lo que es, primero vamos a aprender qué es expiación.
viendo muchas definiciones de muchos diccionarios, aún de la Real Academia Española, y diccionario bíblico, concrete esto. Usted puede investigarlo. No me molesta que investigue, más bien me encanta que la gente investigue, y si puede en la caja de comentarios ponerme alguna sugerencia, alguna crítica, siempre y cuando sea sin ofensa, no, todo es bienvenido. Entonces, expiación es la eliminación de la culpa o pecado de una persona a través de un tercero. Okay. Si yo, por ejemplo, nuestro chivo expiatorio de nuestros pecados hoy en día se llama Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Entonces, cuando usted y yo pecamos, venimos delante de Dios, pedimos perdón, y Dios pone nuestros pecados sobre Jesús y lo hace culpable a Él, y a nosotros nos hace inocentes. Entonces, por eso la expiación es la eliminación de la culpa o pecado de una persona a través de un tercero. Es decir, la persona culpable, aquella que cometía el pecado, quedaba absuelta de cualquier pena, castigo, por medio de un tercero que tomaba su lugar. Por eso ahora, en Cristo Jesús, usted no tiene que estar ofreciendo sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque nuestro sacrificio infinito es Jesús. Mientras que en la nación de Israel estaban continuamente ofreciendo y ofreciendo sacrificio, hoy en día nosotros tenemos el sacrificio de Jesús, que es el Cordero perfecto. Y a Él, como tanto Cordero como sumo sacerdote, Él entró al verdadero tabernáculo. Pero no voy a hablar de eso todavía, porque eso es para cuando entremos a la parte del Nuevo Testamento. ¿Qué debía celebrar? En el día de expiación, ¿qué debía celebrar? ¿Qué debía de celebrarse la fiesta de expiación según ¿qué debía de celebrarse la fiesta de expiación según lo ordenado de Dios en su ley? Para que usted entienda, esto que estoy leyendo no es de un libro. Sí es de un libro, pero es de uno que he realizado acerca de las maldiciones generacionales, que le he titulado Maldiciones generacionales, ¿quién realmente está detrás de esta? Entonces, en su momento yo voy a compartir un enlace y les voy a decir, pueden descargar el libro en tal parte, totalmente gratuito, donde voy a explicar qué es maldad, con mucho más ejemplos de los que doy aquí. El pecado, qué es transgresión, qué es concupiscencia, porque para pecar primero tenemos que pasar por la concupiscencia, la tentación viene cuando mira concupiscencia. Luego, cuando la tentación y la concupiscencia se unen, nace el pecado. Luego el pecado continuo hace que nazca la maldad, así sucesivamente. Entonces, según Levítico capítulo 23, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Oiga, el día de expiación se tenía que celebrar a los 10 días del mes séptimo. Era el día de expiación. Tendréis santa convocación. Oiga lo que tenía que hacer la nación de Israel el día de la expiación. Aflijaréis vuestras almas y ofreceré ofrenda encendida a Jehová. Uno de los requisitos que Dios pedía a la nación de Israel el día de la expiación o el Yom Kippur era que la nación de Israel debía una reunión, una convocatoria a nivel nacional, oiga, a nivel nacional, y afligían sus almas y ofrecían ofrenda encendida a Jehová. Luego Levítico 23, el mismo capítulo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta es la otra parte, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Ese día que se hacía convocación, además de afligir sus almas, la nación entera de Israel debía de no trabajar, no hacer absolutamente ningún trabajo, más que eso, afligirse. Pero ¿afligirse de qué? Sería la pregunta. Sigamos leyendo. Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. O sea, se tienen que afligir y no hacer ningún trabajo, porque tenían que reconciliarse. ¿Quién se reconcilia? Alguien que está peleado. Entonces la nación de Israel, a través de sus pecados y sus maldades, debía de hacer todo esto. Okay. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada del pueblo. O sea, si se hacía la santa convocación el día 10 del mes séptimo y una persona no se afligía y no se reunía, esa persona era cortada. Pues no podría ser que era apedreada, o podría ser que era expulsada del pueblo. Ok, era cortada del pueblo. Verso
Luego dice, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, oiga, ¿quién dice que yo destruiré a tal persona de entre su pueblo? No dice que un demonio ni nada, era Dios mismo el que se encargaba de destruirla. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas. Aquí cuando dice donde quiera que habitéis, no quiere decir en el exilio o fuera de la nación de Israel, no. Se refería al territorio de la nación de Israel. Donde quiera que ellos vivieran, ya fuera en cualquiera de los terrenos de las 12 tribus, ahí tenían que hacer eso como estatuto perpetuo. Ir al lugar donde Dios había escogido. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, oiga, nuevamente. Y comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro día de reposo. O sea que si hoy, digamos, hoy es 31, si hoy fuera el día de Yom Kippur, entonces yo tuve que haber comenzado ayer a la tarde hasta hoy en la tarde, afligiendo mi alma, no hacer ninguna labor y tenía que guardar ese día como día de reposo para consagrarme a Dios. Igual todo el pueblo. Luego Levítico capítulo dice, hay parte de los requisitos, bueno, esto ya lo leímos. Claramente que el que no se afligía, Dios lo destruía. Es importante saber que el día de la expiación era una orden para todo el pueblo sin excepción. De no presentarse un israelita a esta reunión y no hacer lo que Dios pedía, las consecuencias eran graves para el infractor. En el día de la expiación, Dios esperaba que la nación entera se arrepintiera de sus pecados y maldad colectiva y personal cometida en el año que había transcurrido. La razón por la que Dios le mandaba afligir sus almas a los israelitas era para que reconocieran sus culpas. Entonces, el día de expiación, que se celebra una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ese era el requisito. Lo que Dios quería era que la nación, recuerden que primero la nación, cada vez que pecaba, pedía perdón. O sea, pedía perdón y hacía un sacrificio. Entonces, el día de la expiación, todos esos pecados que se cometieron se confesaban también. Y cualquier cosa que no se haya confesado y no se haya expiado a través de un sacrificio, ahí era el momento de haber aprovechado y decirle: Dios, yo cometí tal pecado y no vine a hacer el rito o el sacrificio que tenía que hacer según vos mandaste. Entonces, ¿qué tenía el pueblo que hacer en el día de la expiación según lo ordenaba Dios en su ley? Bueno, ya lo dijimos, tenía que humillarse, no trabajar, y el que trabajaba y que no se presentaba era destruido. ¿Qué ocurría con aquella persona que no cumplía el mandato? La persona que no cumplía lo ordenado por Dios en su ley era cortado del pueblo, es decir, debía morir. Punto a considerar. He resaltado, bueno, esto no vamos a ver. Aquí hay algo que ya expliqué, que Dios es el que se encargaba totalmente de todo eso obediente. Elementos que debían estar presentes en el día de la expiación. Primero, el sacerdote debía de presentarse con 2 animales, pero uno de los animales era para expiación de Aarón y su casa, o sea, su descendencia, sus hijos. Levítico 16:3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. El becerro era para ofrecerlo por los pecados de Aarón y los de su casa. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Sin este sacrificio, el sumo sacerdote no podía seguir el servicio establecido por Dios. Imagínense que si el sumo sacerdote, este era el acto que hacía el día de la expiación, el sumo sacerdote, para expiar sus pecados, de tal manera que si él no se purificaba, o sea, la nación entera no podía celebrar ese sacrificio. Y si el sumo sacerdote entraba inmundo, recordemos que los vestidos del sumo sacerdote, aquellos que han leído la escritura, tenían unas granadas, por decirlo así, unas campanitas en el borde de su vestido, y cuando él caminaba, los sacerdotes que estaban dentro del tabernáculo podían escuchar esa campanita, y si él entraba inmundo, él moría, Dios lo mataba y con mecate lo sacaba. ¿Qué debía de hacer el sacerdote después de degollar el becerro? Bueno, dice la escritura en el verso 2: después tomará un
incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que es sobre el testimonio, para que no muera. Oiga, eso tiene que hacer Aarón o el descendiente de Aarón en las generaciones futuras, para que no muriera. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con sus dedos hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio. Esparcirá con sus dedos 7 veces aquella sangre. Ya. Además que el sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote en este caso, hacía por sus pecados un sacrificio aparte en los días anteriores del año. En este día tenía que hacer un sacrificio para limpiarse él y su familia. ¿Qué indumentaria debe vestir el sacerdote el día de la expiación? Levítico 16 dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirán. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, además que se desnudaban, el sumo sacerdote se bañaba, se limpiaba, luego tenía que ponerse esa vestimenta obligatoriamente. No era que si quería o no. Recordemos que todos estos requisitos, quien los puso fue Dios. Dios dice: ok, yo quiero tener paz con ustedes, yo pongo los requisitos. Como que supongamos que una persona que ustedes mucho aman, lo han ofendido y viene a pedir perdón, entonces usted pone las condiciones. ¿Cuál era el siguiente paso que debía hacer el sacerdote después de haber degollado el becerro? Que era para perdonar los pecados suyos y de su casa. El siguiente paso ordenado en la ley era que el sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos y un becerro del pueblo. Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego, a la puerta de reunión, luego el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos traídos por el pueblo, el sumo sacerdote debía echar suerte sobre ellos. O sea, de los dos animalitos que traían del pueblo, echaban suerte. Dice Levítico 16:8. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Este nombre Azazel es por mucha gente, más por los maestros de la doctrina, de la maldición nacional, decir que es como que Dios venía y le daba su parte a Satanás, a un demonio o algo así, es ese animalito. Pero si usted investiga, que se lo voy a dejar que usted investigue, va a encontrar de que no. O sea, aún y en el día actual los rabinos pueden decir con una definición clara quién era Azazel. Sobre el macho cabrío que cayó a la suerte para Dios debía ser ofrecido por expiación. Ya los animalitos echaban suerte, eso lo hacían con el urín y el tumín, y la suerte que le caía al animalito, ese animalito era el que era ofrecido por expiación. Levítico 16:9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Oiga, por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, y así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y sus rebeliones, y todos sus pecados. ¿Ya se recuerdan? Está hablando impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Está hablando de 3 cosas. O sea, reconociendo, ahorita vamos a ver que era maldad. 3 cosas: impureza de los hijos de Israel, de sus rebelión y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Estos versos dejan claro que en el día de la expiación, cuando el sacerdote ofrecía el animal en que la suerte caía para Jehová, si el ritual era realizado conforme a lo establecido mediante el sacrificio, la nación de Israel era librada de sus impurezas, que la palabra estuma, más adelante lo vamos a estudiar, rebeliones, que es Peshá, y pecados, que es Yata, que ya los vimos. Con este acto la nación estaba sabida y entendía que los pecados cometidos todo el año
pecado cometido todo el año pasado por medio del sacrificio de ese animal eran perdonados. Hoy, miren esto importante. En el capítulo anterior miramos y estudiamos que si yo pecaba hoy y faltaban 2 meses para el día de la expiación, si yo pecaba hoy, yo tenía que ofrecer un sacrificio. Pero el día de la expiación, o sea, ese sacrificio también era para que mis pecados fueran perdonados. O sea, era un doble rito para que usted pueda ver y entender. Entonces, eran perdonados. Si recordamos bien la definición de maldad, bueno, aquí donde escribí, pero la definición de maldad es aborrecer, o sea, vivir sin ley totalmente. Es vivir totalmente sin ley, o sea, de Dios. ¿Qué debía hacer con el segundo animal llevado por el pueblo, el sumo sacerdote? Levítico 16:10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel, al desierto. Punto a considerar: el segundo animal llevado por el pueblo al sacerdote era dedicado a Azazel. Azazel es una palabra hebrea que se encuentra o se menciona exclusivamente en el día de la expiación. Algunos asocian este nombre a un ente espiritual. Vale mencionar que la Biblia no apoya dicha postura. La postura que nos dice que Azazel es un ente espiritual demoníaco para muchos maestros bíblicos es de carácter relativo, debido que el ofendido era Dios y no ningún demonio. O sea, sería algo totalmente estúpido que Dios le mandara, como decir, un sacrificio a un demonio. O sea, los maestros afirman que Azazel es un demonio. De lo único que se fundamenta de lo único que se fundamentó, es decir, que Dios se lo reveló. O sea, normalmente cuando ustedes escuchan de que los maestros de las maldiciones generacionales dicen de que Azazel era un demonio y que tenía que dársele algo a él por causa de la maldad, la iniquidad, hacen su montón de argumentos sin fundamento bíblico, es decir, Dios me lo reveló, pero en la escritura no sale. En la escritura, aunque la escritura no diga nada de eso. Para algunas fuentes rabínicas, Azazel solo es una designación a la tarea que este animal realizaba, es decir, llevar la culpa de Israel sobre ellos fuera del campamento o del pueblo, dando a entender que Dios cargaba las culpas de la nación en este animal. Entonces, ustedes acerca de Azazel pueden encontrar muchas definiciones, pero recordemos, digamos claro, ¿usted cree que Dios le daría un sacrificio a un demonio o a Satanás? Es algo totalmente estúpido. O sea, porque al final el ofendido es Dios. Los mandamientos y las leyes que el pueblo transgredía eran de Dios. Entonces, todo eso era una sombra, un ritual. Porque si la ley era sombra de los bienes venideros, y Dios le da, por decirlo así, un sacrificio a Azazel, un demonio, una ente espiritual maligna, en el nuevo pacto, ¿cuál fue esa? Si solo fue dado Jesucristo. Podemos ver claramente entonces de que si la ley era la sombra de los bienes venideros y Jesucristo cumple esa sombra, ¿dónde está el otro sacrificio? No existe ninguno. Algunos argumentan estúpidamente que para eso estaban los dos ladrones. No, nada que ver totalmente. En mi humilde opinión, Azazel no es ningún demonio, ya que en la celebración del nuevo pacto, Dios, en el día de la expiación del nuevo pacto, no hay ninguna parte del sacrificio a Azazel. Más bien, Azazel no es mencionado. Aquellos que piensan que Dios le daba un sacrificio a un demonio llamado Azazel, deliran, pues su postura o fuente no tiene soporte en la misma escritura, más que solo revelación. Decir, Dios me reveló, me apareció y me dijo esto, lo otro, me mostró en una visión, nada más. Ningún profeta del antiguo pacto habló o enseñó que Azazel fuera un demonio. No hay. De los profetas del antiguo pacto, ni en los registros rabínicos, no existe nada de eso. Pero no más que los registros rabínicos, nos interesa lo que decían los profetas, que es lo legal. La Biblia y la ley, para ser más específico, no dan ninguna idea o interpretación de este personaje místico que algunos se imaginan como que es un demonio, o sea, y el encargado de las maldiciones generacionales y hay que calmar su sed. ¿Qué debía hacer el pueblo mientras el sacerdote realizaba el ritual ordenado en el día de expiación? Levítico 16:17. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá
al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ustedes miren que todo el día de expiación era, además que se ofrecían sacrificios por los pecados antes del día de expiación, cuando se cometían o cuando la persona se da cuenta, el día de expiación se recordaban esos pecados, y para eso era el día de expiación, para hacer limpieza de todos los pecados que la nación de Israel, los sacerdotes y todos cometían. Después de sacrificar el becerro y el macho cabrío, se debía traer el otro macho cabrío que el pueblo llevó con el fin de enviarlo a Azazel. Levítico 16:20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades. Óigalo, recuerden, aquí yo puse en pequeño, o sea, la palabra que estaba traducido ahí, le dicen, y Aarón, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el que se le mandaba a Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades, o sea, todo el abón. Aquí iniquidad puede ser maldad o iniquidad, que es lo mismo en español, y en hebreo igual, que es la palabra abón. La palabra abón, recordemos que puede traducirse como iniquidad o maldad. Entonces, voy a leer el nuevo texto. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades. O sea, todos los abón, todo aquello que dice los 4 textos, que Dios visita la maldad de los padres. O sea, Aarón agarraba ese animalito, le ponía las manos y confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ya, todas las iniquidades de los hijos de Israel. Entonces, todas sus rebeliones, oiga, iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Recordemos que en uno de los 4 textos, voy a buscarlo en un momentito, en uno de los 4 textos, es mencionado esto. Voy a hacer un poco pequeño esto. Quiero ver, bueno, aquí está. Aquí está, mira, aquí menciona la palabra de Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas. Entonces, y aquí podemos ver iniquidades, rebeliones y pecados. Y podemos ver aquí igualmente, igual, lo mismo, iniquidades, pecado, rebelión, iniquidad y pecado. Las 3 cosas. O sea, que Moisés, cuando dice eso, Señor, tú, porque Moisés sabía lo del día de la expiación. Ok, entonces, cuando Moisés ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba todas las iniquidades, o sea, ¿qué es lo que Dios visita? Según los 4 textos, dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, la nación de Israel, para librarse de todas sus iniquidades, Aarón dice, confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Damas y caballeros, ¿entendieron? Que con ese animal venía el señor Aarón, o el sacerdote que estuviera vivo, el sumo sacerdote que estuviera en ese momento vivo, oficiando el día de la expiación en ese año. Él venía, confesaba las iniquidades, confesaba las rebeliones, confesaba los pecados, y luego que los confesaban, ese animalito que era destinado a aquel macho cabrío llevaba sobre sí, dice la Escritura, todas las iniquidades de la nación de Israel. Por ende, si Dios visitaba las iniquidades de los padres sobre los hijos, al momento de hacer cada año la nación de Israel este acto, automáticamente quedaba la nación de Israel libre de maldad. Por ende, qué maldad, qué maldad o qué iniquidad, qué pecado, qué rebelión podía Dios reclamarle a la nación de Israel después de que primeramente confesaban sus pecados
cuando se daban cuenta. Y luego el día de expiación, al hacer el acto de la expiación, la escritura dice claramente que ese animalito era el que llevaba todas las iniquidades. Por ende, supongamos que hoy 31 terminamos de realizar el día de expiación a las 6 de la tarde que se puso el sol. El 30 en la tarde que se comenzaba a poner el sol, comenzamos el día de expiación a humillarnos, no hicimos nada, lo tomamos como día de reposo, comenzamos a confesar nuestros pecados. Y esto es lo que hizo Edra y Nehemías, para que entiendan más adelante. Entonces, y cuando Aarón hace todo el sacrificio y todo el ritual, miramos claramente de que ellos confesaban sus pecados. Entonces, si hoy terminamos el día de expiación y Dios no tenía nada que visitar de maldad, ni de pecado, ni de iniquidad a la nación de Israel. Por ende, si existiesen las maldiciones nacionales desde el antiguo pacto, ¿de qué derecho? Si la nación de Israel hacía esto año tras año, ¿qué iniquidad o qué maldad podía Dios visitar sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación? Damas y caballeros, absolutamente ninguna, porque a través de ese acto, en el día de la expiación, ese macho cabrío que Aarón o el sumo sacerdote que estaba en ese momento ponía sus manos y confesaba todas las iniquidades de la nación de Israel sobre ese animalito, automáticamente la nación de Israel quedaba limpia y, como decimos en buen español, borrón y cuenta nueva. A partir de ese momento, al día siguiente comenzaba una nueva cuenta, donde el día siguiente los israelitas comenzaban con el mismo trabajo tedioso y los sacerdotes a ofrecer sacrificios por los pecados personales de cada persona. Y volvía el otro año a la misma fecha a celebrar el día de expiación y se volvía a hacer este rito. Y de esta manera la nación de Israel quedaba totalmente libre de toda iniquidad, libre de toda rebelión y libre de todo pecado. Por ende, ¿qué podía Dios visitar? Absolutamente nada. Pero cuando la nación de Israel no realizaba este acto, ahí es donde Dios visitaba la maldad de la nación de Israel. Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuando David decía: en maldad he sido concebido. Vamos a leerlo más adelante, vamos a, más que leerlo, o sea, a explicarlo. Vamos, punto a considerar, ¿no? Que quedamos claro que con ese sacrificio que se ponía las manos, con ese acto que se realizaba y se ponían las manos sobre ese animalito y con el otro animalito que se mataba y todo eso, la nación de Israel quedaba libre del pecado. Y ese animalito es el que se llevaba las iniquidades, la rebelión y el pecado. Entonces, este es el método que Dios había establecido a la nación de Israel para ser libre de la maldad. Y este es el método que deberíamos de realizar, porque acuérdense que los 4 textos que enseñan acerca supuestamente de una maldición generacional que están aquí, estos 4 textos, Éxodo 25, Deuteronomio 5:9, Éxodo 34:7 y Números 14:18, estos 4 textos dicen que Dios visita la maldad sobre los padres, los hijos, la tercera y cuarta generación. No dice que un demonio ni nada. Si fuese algo lejano, tal vez que fuese verdad la doctrina, las maldiciones generacionales, que un demonio, que Satanás toma derecho legal, entonces este acto automáticamente quitaba todo derecho o toda maldición o toda la maldición o todo el poder que tenía, por decirlo así, Satanás. Si fueran verdad las maldiciones generacionales, con este acto Satanás perdía su derecho legal. Pero sabemos que esto quien lo demandaba era Dios para él, porque él es el que transgredía. Aquí no se menciona en estos textos nada de Satanás. Punto a considerar. Ok, quedamos claros que con esto quedaba la nación de Israel libre. Punto a considerar. La palabra iniquidad, ya lo hemos hablado, aquí es Abón, palabra traducida también como maldad. Abón es la palabra que también encontraremos en los 4 versos. Bueno, esto ya lo... tal vez algo... Porque como ya tengo todo el material listo, lo que estoy solo es organizando, entonces mire cómo la manera más clara que podía explicarlo, no sé. En el libro tengo un orden, aquí tengo otro orden, pero al final estoy reordenando todo. Al explicar, voy a leer esto aquí. Los maestros de maldiciones generacionales fundamentan su doctrina en estos 4 versos. Sabemos que los versos no hablan nada de maldiciones generacionales, y si fuera verdad, con estos la nación de Israel queda libre. Seguido, el sumo sacerdote debía de quitarse las vestimentas. Después de que hizo matar al animalito, mandárselos a Azael, el sumo sacerdote debía quitarse las vestimentas que usó con el fin de
que usó con el fin de lavar su cuerpo. Después de lavarse se volvía a vestir y pasaba a presentar el holocausto de la expiación por él y por el pueblo. Oigan, Levítico 16:23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Bueno, el becerro y el macho cabrío degollados, que habíamos hablado anteriormente, se debían de sacar fuera del campamento. Dice Levítico 16:27, y sacaron fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Tanto la persona que llevó el macho cabrío al desierto como el que quemó los sacrificios debían de lavarse para poder entrar al campamento nuevamente. Levítico 16. Recordemos que hubo un animal que agarró los estiércoles, perdón, hubo una persona que agarró el animal que era para hacer, que lo llevaba al desierto y ahí lo perdían. Eso tenía que esperar, para poder entrar al campamento, igual que llevó los estiércoles y todas las vísceras del animal. Levítico 16:26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. El que quemare lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esta ceremonia era obligatoria para Israel los años como estatutos perpetuos. O sea, todos los años tenían que estar haciendo. Y de esta manera la nación de Israel era libre del pecado, la rebelión, maldad o iniquidad, que en español tenemos estas dos palabras, que en hebreo es avon. Entonces, Levítico 16:29. Y tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes, y afligiréis vuestras almas y ningún trabajo haréis. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Cuando se refiere a extranjero, era aquel que se circuncidaba así. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ok, quedamos claros. La ceremonia del día de expiación debía ser realizada solo por el sumo sacerdote previamente ungido. Bueno, esto no lo vamos a mencionar mucho, porque se lo dijo que usted lea el capítulo 16 de Levítico. Pero sí quería dejar claramente cómo lo que Dios había dejado para que la nación de Israel fuera limpio de su maldad. En el verso 22 de Levítico 16 encontramos que a este se hace énfasis en la palabra iniquidad, y esta era llevada o cargada por el macho cabrío al desierto. Ok. Por ejemplo, hay unos pasajes en las escrituras que nos hablan de la iniquidad de Israel cuando estos se arrepentían o afligían. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Mira que el primero, Isaías 1:18, menciona pecado. Luego, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. Y Miqueas 7:18-19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? O sea, ahí la palabra es abón, la que se menciona en los 4 textos en el original, en hebreo, donde dice que Dios visita la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Voy a ver las dos cosas. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad. Y luego dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Oh Jehová. Oiga, la nación de Israel sabía que haciendo este acto, las iniquidades desaparecían. Por ende, si no había iniquidades, porque cada año eran expiadas tras el día de expiación, ¿qué Dios visitaba? Lo único que Dios podía visitar era cuando la nación de Israel no realizaba el día de la expiación, que tenía que ser cada año. Yo creo que con esto, por aquí lo dejo. Hay más cosas que puedo hablar más adelante, que voy a hablar más adelante de
de la maldad, como textos mal interpretados que usan los maestros de esta falsa doctrina conocida como las maldiciones generacionales. Pero quiero dejar claramente, o sea, Dios a través de la fiesta del día de la expiación la declaraba libre de pecado, de rebelión y de maldad a la nación de Israel. Por ende, como le digo, si hoy 31 de julio del 2021, hoy terminamos de celebrar el día de la expiación, o sea, si en verdad fuera verdad que existiesen las maldiciones generacionales y estuviéramos en la ley y hoy 31 terminamos de celebrar esto, viniera tal vez, como dicen los maestros de las maldiciones generacionales, un cierto demonio o Satanás, o sea, no tenía ninguna autoridad sobre la nación de Israel, porque ya la nación de Israel había realizado lo que Dios estipuló para ser libre de pecado, rebelión y sobre todo la maldad, que es lo que Dios visita y que es lo que estos maestros falsos y los engañados dicen que de donde Satanás toma derecho y autoridad. Por ende usted puede entender y comprender que las supuestas revelaciones que ha tenido la señora Ana Méndez, la supuesta revelación que ha tenido el señor Guillermo Maldonado, Cash Luna y muchos predicadores que enseñan acerca de las maldiciones generacionales es totalmente falsa. Nosotros miramos que con esos animalitos en el día de la expiación la nación de Israel quedaba limpia totalmente del pecado, rebelión y maldad. Santo remedio para las maldiciones generacionales si existieran. Con eso ya el pueblo le quitaba el derecho legal si existieran las maldiciones generacionales a los demonios y a Satanás. En el próximo capítulo vamos a ver ejemplos equivocados, o voy a ver cómo lo acomodo, o vamos a ver, por ejemplo, voy a ver si lo tengo aquí, yo sé que aquí lo tengo anotado. Por ejemplo, ustedes han leído en Isaías capítulo 53, en Isaías capítulo 53, vamos a ver si solo para dejarlo así, vamos a ver, Isaías, vamos a escribir 53, vamos a ver si me en el capítulo de Isaías capítulo 53 es donde habla una profecía acerca de Jesús y mira aquí Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Recuerde que este texto, voy a recordarlo, números 14:18, dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión. Entonces miramos que aquí, eso 34:7, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, iniquidad, rebelión y pecado. Y aquí en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de la paz fue por él, y por su llaga fuimos curados. Pero yo quería decir más, quiero ver, vamos a ver, voy a buscarlo mejor. Un momento. Aquí lo tengo. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces quedamos claros. En el antiguo pacto, esto solo es una premisa para que miremos más adelante en el nuevo pacto cómo era. En el antiguo pacto se llevaban animalitos, uno le mandaba a Azazel, los otros dos en sacrificio, y con eso en el día de la expiación la nación eran perdonados sus pecados, sus rebeliones y su iniquidad. Entonces ya miramos que, voy a devolver esto aquí mejor, 53:11, por medio del sacrificio de Jesús, hablando de esta profecía, Él lleva nuestras iniquidades. Entonces recordemos, las maldiciones generacionales nacen en el antiguo pacto, en el mismo, según los maestros, ¿va? Porque los otros textos no enseñan nada de maldición generacional. Entonces, pero si existiesen maldiciones generacionales en el mismo antiguo pacto, si existiesen, como dicen ellos, en el mismo antiguo pacto, Dios nos enseña cómo ser libre de la maldad, del pecado y la rebelión. Entonces, ahí se acaba. No teníamos que hacer tantas revelaciones como ellos enseñan. Ok. Miramos que Jesús,
Se hace la profecía en Isaías que Jesús iba a llevar las iniquidades. O sea, en el 53.5 miramos claramente que quiero ver, fue... Bueno, en el 53.6 dice: todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jesús llevó nuestros pecados, Él lleva nuestras iniquidades. Él la representación de todo lo que se hacía en la ley es Jesús. Entonces creo que por ahí lo vamos a dejar. Seguiremos hablando más acerca de las maldiciones nacionales, pero yo creo que dejé bien claro y específico. O sea, con el día de la expiación, la nación de Israel queda libre. Si la doctrina de las maldiciones nacionales tiene los 4 textos, estos están aquí como base para fundamentarla, entonces, como es de la ley, y nosotros no estamos hoy en día en la ley, sino que estamos en la gracia, por ende, como estos 4 textos, y esto pertenece a la ley, que era sombra de los bienes venideros, y en la misma ley Dios enseñó cómo la nación de Israel y aún el extranjero, el extranjero, que en el caso como mío, que soy, como en mi caso, que soy nicaragüense, que no pertenezco al pueblo de Israel, yo tendría que realizar esto, pero como no, realizar lo que se realizaba el día de la expiación, pero como no estoy en la ley, sino que estoy en la gracia, es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? No tengo que estar cada año sacrificando animalitos. Ustedes ya saben cuál es nuestro sacrificio, nuestro cordero o nuestro chivo expiatorio que nos limpia o que Dios puso como nuestra día de expiación, donde quita nuestra iniquidad y nuestras maldades. Entonces yo creo que con esto quedó claro: si estos 4 textos son de la ley y supuestamente son las bases de las maldiciones nacionales, en la fiesta del día de la expiación, con todo lo que leímos hoy, aquí las maldiciones nacionales desaparecen totalmente y quedamos libres, dando por hecho de que toda revelación, sueño, visión, o que se le apareció un ángel, se le apareció un caballo volador, o se le apareció Peter Pan a tal profeta, maestro, evangelista, lo que sea, es falsa, porque la doctrina de las maldiciones nacionales, según ellos, según los 4 textos que ellos utilizan, tiene base en la ley, y en la misma ley Dios mismo da la respuesta de cómo ser libre de la maldad. Pasen muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén. El Señor me los continúe bendiciendo. Si te ha gustado el tema, suscríbete al canal, compártelo por favor, que hay mucha gente que necesita conocer esta verdad. Créeme que ha sido años y meses de investigación de esto, leer en la escritura. Solo sabrá mi esposa y mis hijos a veces el tiempo que los he privado a ellos para alistar este material y compartirlo con ustedes. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Deja tu comentario y seguiremos con otro capítulo